Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Hace unos meses la Fundación Pablo VI, con un grupo de antiguos alumnos del Colegio Mayor Universitario Pío XII, que tuvieron el privilegio de conocer personalmente a don Ángel Herrera, y junto a la Fundación, la Asociación Católica de Propagandistas, nos pusimos a trabajar en la celebración de un homenaje que tuviera por objeto principal conmemorar y, si me permiten la expresión, reivindicar los valores de la figura de Herrera Oria con motivo de la efeméride de su fallecimiento en julio de 1968. No es a mí, sino a la mesa que a continuación presentaré, a quien corresponde laurear la persona de don Ángel Herrera Oria, aunque en mi condición de director general de esta fundación no puedo ni debo olvidar los valores y pilares esenciales que guían esta institución y que están, como no podría ser de otro modo, adheridos a la persona de su fundador, generador de conocimiento, de excelencia, de liderazgo y de diálogo. De sus proyectos, de sus escuelas, de sociología, de ciudadanía o de periodismo, como posteriormente se dirá, surgieron insignes figuras de muy diferente ideología que tuvieron un protagonismo enorme en el diseño de nuestra actual sociedad democrática. Nos encontramos precisamente en un momento de nuestra historia que bien merece honrar la figura de Herrera Oria, no solo como agradecimiento a su obra y proyectos, que en sí mismo sería ya causa suficiente, sino también, y no menos importante, como una renovación de esos valores esenciales para nuestra convivencia política y social. Este acto de inauguración que hoy presentamos pretende ser el inicio de un año de homenaje a la figura de Herrera Oria, que incluye exposiciones, seminarios, un congreso, un recorrido por los lugares de su vida y obra, especialmente Santander y Málaga, y presentaciones de libros, como por ejemplo la presentación del libro que ya les anuncio para el próximo día 20 de junio en la Federación de la Asociación de la Prensa Española, Historia de la Escuela del Periodismo de la Iglesia, escrito por Felipe Ruiz, a modo de testimonios de muchos de los ilustres periodistas que estuvieron en esa escuela fundada por Herrera Oria. Antes de dar comienzo al inicio del acto, quisiera hacer unos merecidos agradecimientos. En primer lugar, a la Asociación Católica de Propagandistas y en particular a su presidente, don Carlos Romero Caramelo, quien desde el minuto 1 mostró toda su disponibilidad y su empeño en que se realizara este homenaje. Por supuesto, a don Andrés Ramos, capellán del Colegio Mayor Universitario San Pablo, y a Fernando Lostao, director de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, quien ha estado incansablemente al pie de toda esta iniciativa, contribuyendo y prestando un servicio impagable. Quiero también agradecer a los antiguos colegiales del Colegio Mayor Universitario Pío XII, que han participado más activamente en la organización y que me van a permitir que haga una especial mención a Francisco Alonso, José Sánchez, Felipe Ruiz, Conrado López y Alfredo de la Torre. Y por supuesto a todos los miembros de esta casa, de la Fundación Pablo VI, Fernando Fuentes, Antonio Membrillo, Sandra Várez y todos aquellos que están participando tan activamente en la organización de este homenaje. Y este cuadro de agradecimientos debo terminarlo con los miembros que están en la mesa, protagonistas precisamente de este acto y que representan las distintas facetas de Herrera Oria y de algunas de las muchas iniciativas que llevó a cabo. Muchas gracias a don Ginés García Beltrán, presidente de esta Fundación Pablo VI y obispo de Getafe, y quien nos hará el honor de moderar la mesa y clausurar el acto. Muchas gracias a don Antonio Alférez, periodista de profesión, quien nos hará una semblanza como antiguo alumno que fue de la Escuela de Periodismo de la Iglesia fundada por Herrera Oria. Gracias también a don Fernando García de Cortázar, que nos dará su perspectiva histórica imprescindible para comprender la polifacética figura del homenajeado. Gracias a monseñor don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, y por extensión a nuestro arzobispo y cardenal don Carlos Osoro, a quien un inoportuno lumbago le ha impedido estar hoy con nosotros. Y gracias de nuevo también a Carlos Romero Caramelo. Gracias a todos ustedes, asistentes presenciales, y a todos los que digitalmente, por medio de estos extraños medios de streaming, pues también nos están siguiendo ahora mismo en directo. Y sin más dilación vamos a presenciar en primer lugar un vídeo de aproximadamente unos 4 minutos sobre la figura histórica de Herrera Oria, y después presenciaremos otro vídeo que les anunciaré a continuación.
Nunca podremos determinar con certeza qué es lo que pensaba este joven de brazos cruzados sujetando su elegante sombrero mientras posaba para esta fotografía. Las cámaras solo pueden captar las expresiones y en la cara de Ángel Herrera Oria se distingue confianza, optimismo y quizá una cierta dosis de admiración. Tuvo 4 hermanos en la Compañía de Jesús. Uno de ellos murió joven, Carlos, que había sido médico y murió pronto. Luego otro murió en China, un gran misionero. Y luego tuvo otros 2 más, Luis, gran director espiritual, y Enrique, hombre dedicado al mundo de la pedagogía y de la enseñanza. Como si quisieran protegerlos, los jesuitas Carlos, Julio, Luis y Enrique forman un auténtico muro espiritual alrededor de su padre José y de su hermano Ángel. Francisco, el 5º hermano de la fotografía, nunca llegó a ordenarse, aunque en ese momento, obviamente, estaba seguro de que su destino estaba en la Compañía de Jesús, ya que se puso la sotana para la ocasión. Pero volvamos a Ángel, que en esa época preparaba oposiciones a abogado del Estado. ¿Qué es lo que sentía mientras miraba al objetivo? Él, ya desde joven, pensó también seguir, no tanto en la compañía como sacerdote, aunque hay que decir que la influencia de la espiritualidad de la Compañía de Ángel Herrera fue decisiva. 100 años después de salir a la luz este retrato familiar, la vida y la obra de Ángel Herrera Oria nos confirman que lo que realmente sentía en ese momento era una gran admiración y amor hacia sus hermanos jesuitas que le rodeaban. Un hombre que se ve que había tenido toda su vida vocación, aunque no lo había podido llevar a hecho hasta el año 30 y tantos. Es evidente, como él mismo declaró, que él quiso ser sacerdote desde joven, de manera que si no llega a ser, porque Ayala, Urquijo y el nuncio le dicen que a dirigir el periódico El Debate, muy posiblemente Ángel Herrera deja la abogacía del Estado y se hace sacerdote, pero no pudo ser. No pudo ser, aunque Herrera Oria siempre quiso ser sacerdote. Para cumplir su sueño, tuvieron que pasar más de 30 años desde el instante captado en esta foto hasta el año 1940. Era el hijo 13º de una familia de la cual mi padre era el último, y él vivía permanentemente en casa de sus padres porque el resto de los hermanos habían muerto o habían entrado en religión. Y siempre la obligación de todo nieto era ir a ver a los abuelos, pero siempre se veía a tío Ángel. Tío Ángel entonces era seglar, dedicaba cosas apostólicas, naturalmente, que fue su vocación contenida y en la cual posiblemente la atención a los padres hizo que se retrasara el cumplir su destino como sacerdote. Siendo ya un hombre maduro, con 50 años cumplidos, Herrera Oria deja España y se marcha a Suiza, a la Universidad Católica de Friburgo, para estudiar teología y filosofía. Detrás quedan olvidadas su plaza de abogado del Estado y su espléndida carrera como director del Debate, uno de los diarios más influyentes de España antes de la Guerra Civil. Pero queda todavía mucho más. La lista de los proyectos que realizó Herrera Oria como seglar es muy larga y por eso destacaremos aquí solo lo más importante, solamente las obras que han dejado la huella profunda en la historia de la España del siglo XX. La Asociación Católica de Propagandistas, la Editorial Católica y el Diario Ya, la Escuela de Periodismo, el Instituto Social Obrero, el CEU, Acción Nacional. Esta es la historia documental sobre la vida de uno de los hombres más destacados de la prensa española que lo dejó todo para ser sacerdote. La birreta cardenalicia que se le entrega en 1965 es el reconocimiento de lo acertado de su elección. Siento muchísimo no poder estar con vosotros en este acto de recuerdo y homenaje a la figura extraordinaria de Ángel Herrera Oria, justo cuando se cumplen en estos días los 50 años de su fallecimiento. Un saludo muy especial al cardenal Carlos Osoro y a todas las autoridades presentes y a todos los presentes. Y quiero justamente señalar la importancia del acto en el que estáis
porque el legado de la obra y de la vida de Ángel Herrera tiene una actualidad inmensa en la España de hoy. El mensaje de trabajar por el bien común, pro bono comuni, el lema de la Escuela de Ciudadanía Cristiana que él creó y en la que tuve el honor de ser alumno en el Colegio Mayor Pío XII y alumno en el Instituto Social León XIII. El legado de la importancia de la justicia social, del mensaje siempre actual de la doctrina social de la Iglesia, de las encíclicas de los papas. Cuánto mejor hubiera ido a España en el siglo XX si el mensaje de la Rerum Novarum, 1891, hubiera sido tenido en cuenta por los católicos en España siempre y durante la primera mitad del siglo XX muy especialmente. Y el legado de la importancia de la educación, demostrada por Ángel Herrera no solamente en las obras que creó e impulsó en Madrid y otros puntos de España a nivel de formación, podríamos llamar en nivel universitario, sino también en la base, las escuelas rurales de Málaga, el magisterio rural, esa obra inmensa, difícil, ambiciosa, imaginativa, que fue capaz de impulsar cuando llega a Málaga, poco tiempo después de llegar, en 1947, viendo que en los campos de Málaga había miles y miles, unos 30.000 niños y niñas que se beneficiaron de esta obra fenomenal. Niños que no tenían acceso a la educación, niños que eran analfabetos porque sus familias eran también analfabetas. Esa Málaga empobrecida que no había podido recuperarse del desastre de la filosera de los años 70 del siglo XIX. Una Málaga que ayudó no solamente en materia del magisterio rural, con 250 escuelas dispersas, distribuidas en las zonas de población aislada, población en pequeños núcleos, prácticamente aisladas unas casas de otras, en los campos de la Sarquía, los campos del Valle del Guadalhorce o de la Serranía de Ronda y también del norte de la provincia, de la comarca de Antequera, sino también en el impulso que supo hacer en materia de vivienda directamente desde la propia diócesis con patronato para viviendas sociales o impulsando que las administraciones públicas desarrollaran en Málaga la barriada Modelo, fue auténticamente modelo de Carranquero. Tantas cosas que impulsó. Sé que la Facultad de Ciencias Económicas, primer centro universitario que llega a Málaga en 1965, fue por el impulso del interés del obispo Herrera Oria, cardenal luego en el año 65. Sé que la entrada en Málaga revolucionaria desde el punto de vista del transporte de Pedrizas, que luego fue ya autopista por el Valle del Guadalmedina, fue impulso también del cardenal Herrera Oria, a través de la influencia que podía hacer ministros de entonces como Silva Muñoz. Un hombre preocupado por el bien común, preocupado por la gente que más lo necesitaba. Y quería que todo eso fuera entendido e interpretado por quienes podían tener responsabilidades el día de mañana en el plano de la empresa o en el plano de la administración pública. De ahí su interés en los colegios mayores de Madrid y en esa escuela de ciudadanía cristiana que antes me he referido. Para mí fue una experiencia inolvidable. Aprendí mucho. Aprendí a entender que la vida pública en general, no solo la vida en la política, sino la vida pública en general, tiene que estar impregnada de ese sentido de servicio al interés general, al bien común, el interés de los más necesitados, de los más desfavorecidos. Y trato de hacerlo, ¿verdad?, en mis responsabilidades como alcalde de Málaga, donde, sin darme cuenta, de una manera muy natural, lo tengo presente cada día, cada minuto de cada día. Muchas gracias por vuestro acto de hoy de homenaje y recuerdo a la figura inolvidable de Ángel Herrera Oria, un hombre de bien, un hombre camino de los altares. Pablo VI, que le hizo cardenal en 1975, va a ser canonizado en octubre próximo, quiero recordar, ¿no? Yo espero que ese paso sea como un poco premonitorio del llegar también a ser santo, un hombre que fue santo en la vida de cada día. Son dos vídeos
El primero un documental, como han visto, y el segundo el testimonio de una persona que creo que todos ustedes conocen. El alcalde de Málaga, por lo que significaba don Ángel Herrera Oria en Málaga, por lo que significaba el propio alcalde, que fue colegial y que lo conoció personalmente y que su testimonio quería que estuviese presente. Yo, sin más dilación, le doy la palabra a monseñor Ginés. Muchas gracias, presidente de la Fundación Pablo VI. Buenas tardes a todos y un cordial saludo a todos los presentes para este acto tan especial, el comienzo de otros actos, como ha dicho el director general de la Fundación, que va a tener motivo en los 50 años del fallecimiento del cardenal Herrera Oria. Un acto que, como saben, está organizado por la Fundación Pablo VI, pero también por la Asociación Católica de Propagandistas. Por tanto, sin más, yo les presento y saludo al mismo tiempo a los que me acompañan esta tarde en la mesa. En primer lugar, a don Antonio Alférez Callejón, periodista, antiguo alumno de la Escuela de Periodismo de la Iglesia, de Dalías, en Almería, y gran conocedor del cardenal Herrera, no solo por lo que ha leído o por lo que sabe de él, sino por lo que vivió con él también, como el alcalde de Málaga que acabamos de escuchar. También el saludo a don Fernando García Cortázar, historiador, que nos va también a ilustrar, a poner el contexto histórico de esta figura de la Iglesia y de la España del siglo XX. Y, por supuesto, a monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, que representa al cardenal, que, como ya han dicho, no puede estar aquí esta tarde. Y, por supuesto, al coorganizador también de esta jornada, a don Carlos Romero Caramelo, presidente de la ACEP. Pues sin más dilación vamos a pasar a las intervenciones. En primer lugar va a hablar don Antonio Alférez Callejón. Muchas gracias. Yo quisiera empezar haciendo dos observaciones. La primera, que me voy a salir un pelín solamente, es decir, voy a ampliar mi objeto de lo que voy a hablar, porque se me ha presentado como antiguo alumno de la Escuela de Periodismo de la Iglesia, pero yo también fui alumno de la Escuela de Ciudadanía Cristiana. Y en segundo lugar, decir que aquí en esta mesa soy un pobre jubilado y mi discurso lo voy a centrar no en una gran reflexión, sino en una modesta exposición de mi historia por el paso de esta institución y mi balance personalísimo. Bien, octubre de 1961. Yo era un muchacho con 18 años, recién cumplidos, que había llegado de la recóndita Almería y acababa de instalarme en el Colegio Mayor Pío XII, que todavía olía a pintura. El día 11 sería para mí una fecha muy importante. Era la inauguración oficial del colegio y de la Escuela de Ciudadanía Cristiana. Por vez primera en mi vida vi a un cardenal, Ottaviani, delegado del Papa para este año, a un nuncio, al primado, a una cantidad importante de ministros y obispos. Y por vez primera en mi vida vi a don Ángel Herrera. El cardenal Ottaviani estuvo, digamos, protocolario. Gran parte de su intervención fue una loa a Franco y su gloriosa cruzada. No recuerdo si hubo más intervenciones. Sí recuerdo, y muy vivamente, las palabras de Herrera Oria. Creo que don Ángel, en su intervención, lejos de todo protocolo, tuvo un destinatario muy concreto, los 173 alumnos del Pío XII. Palabras muy directas, comillas. El Colegio Mayor Pío XII no será un colegio mayor más, será el instrumento vertebrador de la Escuela de Ciudadanía Cristiana. El colegio ha de promocionar una conciencia social, una inquietud social, un compromiso social. Quiero más encarnación y compromiso social, más conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, más prácticas sociales y mayor acción social. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas veces repitió la palabra social? En otro momento de su intervención, don Ángel precisó, recogiendo una de las recomendaciones de la 40º año. Nuestro objetivo es formar minorías selectas que instauren un orden nuevo.
la formación de una minoría selecta y rectora era una especie de ritornelo en don Ángel. A mí me resultaba, a pesar de mi juventud, ya conocido el concepto de aristocracia en Platón, Aristóteles y otros clásicos, especialmente Cicerón. Bueno, Cicerón lo llamaría dignitas. El liderazgo de los mejores, de los sobresalientes. Pero en este caso había una especial dimensión. Ese concepto Herrera Oria lo había asimilado, digamos, cristianizado. Ser los mejores, al margen de la excelencia en las aptitudes profesionales, era sobre todo destacar en los valores cristianos, éticos y sociales. Todo ese ideario era el leitmotiv de las charlas que don Ángel nos daba a los colegiales en la capilla los viernes por la tarde. El objetivo era formar católicos con conciencia social, ciudadanos inspirados en la doctrina social de la Iglesia bajo la divisa pro bono comuni, como ha recordado mi antiguo compañero Paco de la Torre. Triple formación para los alumnos, espiritual, intelectual y social. El esquema de la formación de don Ángel era un tanto germánica o suizo-germánica. 6 años para completar la licenciatura y doctorado en una facultad, preferentemente de económica. El protagonismo había pasado de los abogados a los economistas, una constitución sorprendente y muy atinada de don Ángel. Durante esos 6 años de formación universitaria, los alumnos debían solapar esos estudios con su preparación social, 3 años en el Instituto León XIII, y periodística, 3 años en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, que había comenzado a funcionar el año anterior. Un programa muy ambicioso, diríase utópico. ¿Funcionó? Yo diría que en buena parte sí, al menos en los primeros años. Los alumnos llevábamos relativamente bien nuestro pluriempleo académico. Ayudó mucho el buen ambiente del colegio. Los 173 alumnos procedíamos de la casi totalidad del territorio español. Había un grupo muy numeroso de malagueños, explicable por la relación de Herrera con esa diócesis, y también de navarro y vasco. El padre Chamendi, brazo derecho de Herrera, era navarro. Y por lo que respecta a la extracción social del alumnado, allí estaban representados todos los estratos de la amplia clase media española. Por lo que a mí respecta, fui un alumno un tanto heterodoxo. Cuando llevaba 2 meses en económica, pensé que aquello no era lo mío y me pasé a filosofía y letras. Y el mismo cambio hice por las tardes pasando del León XIII a la Escuela de Periodismo. La dirección del colegio fue comprensiva y me lo permitió. Y antes de hacer un balance final del colegio, permítame una breve reflexión sobre la Escuela de Periodismo. Una de las obras más importantes en la amplia biografía de Herrera fue la Escuela de Periodismo del Debate, creada en 1926, solo 14 años después de que la neoyorquina Columbia University pusiera en marcha la primera escuela de periodismo de la historia. Aquella escuela del debate, que cerró en 1936 por orden del Gobierno de la República, tuvo un balance realmente excelente. Y un cuarto de siglo después, Herrera Oria quiso resucitar aquel añorado proyecto. La nueva Escuela de Periodismo de la Iglesia tenía 2 clases, hablando en términos muy generales, de asignaturas. Las, digamos, periodísticas y las clasificables como entornos. Las primeras estaban a cargo principalmente del staff directivo del YA. La prensa española tenía en aquellos años un nivel catastrófico. Hasta enero de 1966, con la Ley Fraga, el control oficial era total, con censura previa. Yo llegué a ver en mis primeros meses de redactor en un diario nacional cómo había unos encargados de llevar las galeradas con la información y los artículos ya impresos a la censura ministerial para obtener el visto bueno. Y podía ocurrir, por ejemplo, que el censor, por entrar en una anécdota sin importancia, tachara la expresión República Democrática Alemana y ordenara poner Alemania comunista. Me permite una pequeña frivolidad contando un episodio que ilustra de forma excelente la situación de aquellos años en el panorama informativo. El 17 de enero de 1966, un bombardero estratégico norteamericano y un avión cisterna colisionaron en la maniobra de reabastecimiento mientras sobrevolaban el sureste español. Y sobre la costa española cayeron los 2 aparatos, sus tripulaciones y 4 bombas nucleares. 3 días después,
el Pentágono emitía un comunicado, precisamente hecho público en la base de Torrejón, un comunicado que la prensa española, por supuesto, no pudo publicar. Aquel incidente se convirtió de la noche a la mañana en un asunto capital en el entramado de la Guerra Fría. El mundo entero puso la atención en un pequeño pueblo almeriense. En España pasaban los días y no aparecía ninguna información al respecto. Por fin se permitió decir algo, pero, por ejemplo, la palabra bomba estaba prohibida. Había que decir ingenio, artefacto. El lugar protagonista era el pueblo de Palomares, vecino de Huercalovera, la patria chica de don Ginés, que por aquel entonces, calculo, tendría entre 5 y 6 años. En la playa de Palomares cayeron 3 bombas, pero la cuarta se precipitó en el mar. La operación de búsqueda se prolongó hasta el 7 de abril, 17 de enero, 7 de abril, cuando por fin se rescató la bomba. Para entonces, gran sorpresa, la prensa española hablaba de bomba nuclear, sin problemas, y hasta se publicó la foto de la bomba rescatada exhibida a bordo de un navío norteamericano. ¿Qué había pasado? Sencillamente que el 15 de marzo de 1966 se había aprobado la llamada Ley Fraga, que entre otras cosas acababa con la censura previa. Y surge la reflexión, ¿cómo se podía hacer periodismo en España antes de marzo del 66? Sirve este comentario en descargo de lo que he dicho de la situación calamitosa de aquel periodismo, lo que incidía inevitablemente en sus profesionales. Todo esto en parte explica que las clases profesionales de la escuela dejasen mucho que desear, insisto, es una opinión personal. Pero en la otra asignatura el nivel no es que fuera bueno, era excepcional. Tener profesores de la categoría de Sánchez Agesta o Ruiz Jiménez era un lujo impagable para los alumnos. Se trataba de una pléyade de excelentes docentes que habían respondido a la llamada cómplice de Herrera Oria. Mi balance personal de la Escuela de Periodismo. Los 3 años que pasé en la escuela no me hicieron interesarme en el periodismo, pero el cuarto curso, mis estudios en filología me llevaron con una beca a Londres y allí despertó mi vocación al conocer un periodismo realmente fantástico, atractivo. Y concluidos mis estudios de filología, opté por dedicarme, en vez de enseñar historia, con mayúscula, que era mi primera vocación, a la historia, con letra pequeña, de cada día, el periodismo. Ahora, al recapitular mis años profesionales, pienso que aquellos profesores excepcionales me ayudaron a potenciar ciertas virtudes profesionales en una profesión, valga la redundancia, a veces caótica e irreflexiva. Aquellas virtudes eran jerarquizar los contenidos, contextualizar las historias y, por supuesto, actuar en mi profesión siempre acorde con principios éticos por encima de todo. Y, por cierto, aquella escuela me otorgó, por alguna chiripa que no supe, el número 1 de la promoción y, paradojas de la vida, a ella volví como profesor años después. Y vamos con el balance más peliagudo, el de la Escuela de Ciudadanía Cristiana. Solo estuve 3 años en aquella institución, pero siempre he mantenido una relación con el Pío. He dado charlas informales en el colegio en bastantes ocasiones y pertenezco a la Asociación de Antiguos Alumnos, un proyecto en buena parte debido al tesón de Alfredo de la Torre, que creo que lo tenemos por aquí, y he seguido la peripecia vital de muchos antiguos alumnos. De aquella institución alentada por Herrera han salido 2 ministros, varios subsecretarios, muchos directores generales y aparte de algún alcalde. También algunos presidentes y consejeros delegados de empresas del IBEX 35 y muchos excelentes profesionales. Mucha gente estupenda, pero ¿cuántos que hayan superado el listón tan alto como lo puso don Ángel en su ilusión utópica? Si dijera que veo el vaso medio lleno, sería pecar de optimista. Tampoco me gustaría decir que el vaso está medio vacío, porque sería caer también en otro error, el pesimismo. Digamos que yo lo veo el vaso a medias, así, a seca, a medias. Con la mano en el corazón, solo me atrevería a contar muy pocos antiguos alumnos que hayan completado en sus vidas una trayectoria de excelencia. Uno de ellos nos iba a acompañar esta tarde de aquí y nos ha mandado un vídeo estupendo, Francisco de la Torre.
Por lo que personalmente me atañe, diría que el Pío fue algo trascendente e importante en mi formación. Como cristiano milito en la tercera división, y eso siendo indulgente. Pero estoy convencido de que buena parte de lo mejor que haya realizado en mi trayectoria vital se lo debo a lo que aprendí y asimilé en aquel proyecto de ese ser utópico, irrepetible y extraordinario que fue Ángel Herrera Oria. Gracias, don Ángel. Pues gracias también, don Antonio, por esta comunicación de una vivencia tan importante en años tan importantes de la vida de una persona. Y ahora tiene la palabra don Fernando García de Cortázar. No hace falta presentarlo, es de sobra conocido como historiador de la Compañía de Jesús, sacerdote de la Compañía de Jesús, y me imagino que él va a poner el contexto histórico tan necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a los que me han invitado aquí a esta mesa. Se oye bien, uno tiene una doble tendencia al micrófono por cura y por profesor. Y entonces, ¿se oye ahí al final? Sí. Sí. Bueno, entonces, muchas gracias a los que me han invitado aquí en un acto tan importante para un historiador y sobre todo para un historiador militantemente católico como soy yo, porque se trata no solo de un momento excepcional en la historia de España, el que estamos viviendo ahora, sino también se trata de un personaje excepcional en la historia del siglo XX, como es Ángel Herrera. San Agustín decía que el tiempo siempre es un triple presente. El pasado en cuanto se contempla desde el presente que es el que se vive, y el presente que prepara el futuro. Con esta óptica yo he preparado mi breve intervención. Estamos en un presente conflictivo, estamos en un presente grave, en una hora grave no solo de España, sino también yo diría en España y en muchos países europeos, en una hora grave del pensamiento europeo, del pensamiento cristiano y de la civilización cristiana. Y precisamente para enfocar un poco lo que quiero decir, me agarro a un personaje para mí excepcional, al cual yo le he dedicado un capítulo de un libro mío, Los perdedores de la historia de España, que es Luis Lucia, persona que está en este movimiento y que escribe para mí algo que encabeza un poco mi intervención. Él escribió un libro que se llamaba En estas horas de transición, y en este libro, En estas horas de transición, cuyo título él buscó también con interés, no es un título al azar, él decía lo siguiente: estamos en la hora de los grandes deberes, y jamás se necesitó más fe en las almas, más ansias de verdad en los entendimientos, más claridades de luz divina en las conciencias, más generosidades de acción y de caridad en los corazones. Es decir, al agonizar la monarquía alfonsina, tiempo fundamental en la vida de Herrera Oria, Luis Lucia publica un libro de apariencia coyuntural, pero de nervio que delata los problemas esenciales de España en esa inmensa crisis nacional de los años 30. En estas horas de transición es un título que alude al inmediato cambio de régimen, pero también al desafío que la crisis de civilización europea está poniendo al alcance de la conciencia de un político cristiano. Luis eligió este título a sabiendas de que esa crisis amenazaba en nuestra patria con la llegada de viejos conocidos de nuestro desvarío, viejos conocidos que también Ángel Herrera Oria va a destacar fundamentalmente a lo largo de los años de la República. En primer lugar, la intolerancia, el abuso de los privilegiados, el resentimiento furioso de los humildes, la desolación reaccionaria o la utopía de las revoluciones. No sigo más con esta figura excepcional que nos ha situado ya en el problema. Es decir, ante esta situación,
hay que actuar. Ante esta situación hay que moverse, como él hizo. Como saben ustedes, su vida es admirable porque fue condenado a muerte por los dos bandos y por eso digo también le recuerdo. Hay que actuar y la Iglesia debe actuar. Entonces, brevemente diremos que la Iglesia no había resuelto del todo ese problema. Ya desde la época de León XIII, en el que dice que efectivamente los católicos deben intervenir en la vida pública, pero todos los movimientos que habían llegado prácticamente hasta el momento de Herrera Oria, pues en buena medida habían fracasado quizás los círculos católicos, habían fracasado quizás porque muchas veces eran una pura mano larga de la Iglesia y no tenían autonomía. Quizás también habían fracasado otros movimientos y figuras como Arbolella, admirables, como el padre Gafo, el dominico, que asentaron las bases de un intento de presencia de la Iglesia, sobre todo después de la Rerum Novarum y sobre todo desde una visión claramente social y yo diría, ¿por qué no?, ya claramente de apertura de la Iglesia a las grandes corrientes sociales de Europa. Quizá como excepción de la vitalidad de estos movimientos, pues puede ser, y eso también nos puede decir algo, la solidaridad de trabajadores vascos, donde quizá primaba más lo nacionalista que lo cristiano, o pero no tanto, y por eso quizá tuvieron un cierto protagonismo en el norte, como también algunas excepciones de los círculos católicos, también siempre en el norte de España. Pero cuando surge en 1909 la obra de Ángel Ayala, cuando él se da cuenta de que hay que actuar, y es lo que yo quiero decir, puesto que si estamos en un presente convulso también, esto nos hace pensar que debemos actuar en la vida pública. Yo tengo muy metido esa idea y la he desarrollado bastante en distintas colaboraciones mías. Más allá de la proclamación de nuestra fe, los que creemos, y más allá de nuestras creencias y convicciones, tenemos que defender en la vida pública la permanencia de una sociedad fundada en Roma, fundada en el pensamiento grecolatino, fundada en el cristianismo, que tiene tantísima importancia, y fundada en la Ilustración, más allá de que nos sintamos o no nos sintamos tocados por la fe o tocados por la creencia. Yo creo que en este momento nosotros también, con motivo del cincuentenario de Herrera Oria, tenemos que dar ese mensaje, un mensaje de que la realidad que el cristianismo ha defendido y que lo vamos a ir definiendo a lo largo de estos 7 minutos, es vigente más allá, y voy a decir quizá una barbaridad, más allá de lo que la persona que lo defiende y que lo extienda, pues tenga fe. Gustavo Bueno, que era bastante contradictorio y original, y un buen filósofo dentro de una corriente bastante, diríamos, condenada por la Iglesia, él siempre solía decir que era un ateo católico. Es decir, siempre decía que era un ateo católico. ¿Qué significa eso? Que era ateo dentro de la cosmovisión católica, es decir, que defendía todos los valores que el catolicismo había extendido durante 20 siglos, ¿no? Y entonces yo creo que en este momento en el que la incultura absurda, la liviandad, la trivialidad, etcétera, están teniendo tal presencia en la sociedad actual, conviene, diríamos, recordar el mensaje fundacional de la Iglesia, que ha sido revivido según las épocas de distinta forma, y que en este caso está revivido por la figura de Ángel Herrera Oria, que recibe el testigo y la colaboración de Ángel Ayala, y va a tratar de poner en orden, este movimiento católico tan importante en España, pues que en buena medida, no estaba teniendo la proyección política o pública, si queremos, que debía tener. ¿Por qué? Porque estaban divididos. Siempre el gran lema a partir de León XIII, la difícil unión de los católicos,
siempre el siglo XX, diríamos, recoge muchísimas experiencias y también quizás la frustración, como he dicho, de un catolicismo social y también quizá la debilidad de un catolicismo que se divide y que por eso pierde muchísima fuerza. Como saben ustedes, en esta línea en la que se mueve Ángel Herrera, que como saben ustedes pues es de la misma generación prácticamente que Ortega y los regeneracionistas, hay que considerarlo a Herrera Oria bajo ese aspecto. Es el regeneracionismo que se pide para España desde otras ópticas no católicas o cristianas, es el regeneracionismo que el catolicismo puede dar y que tiene como expresión la gran figura, sin dudar, de Ángel Herrera Oria. Como digo, había fracasado como movimiento católico por su sectarismo, como no, el maurismo, y también fracasa un gran movimiento que hubiera sido quizá la esperanza para una España que se va a enfrentar a garrotazos o se va a enfrentar de la peor forma en una guerra civil, que había sido el Partido Popular italiano, el centro alemán, que va a tener su correspondencia en España con la creación del Partido Social Popular, que lo estudió Óscar Alzaga, que consiguió agrupar a sectores del maurismo con Ángel Osorio Gallardo a la cabeza, y que tiene, sí, por lo menos supone una esperanza. Esa esperanza que he dicho, vamos a emplear no solo nuestras fuerzas en cuanto profesionales, sino también nuestras fuerzas como católicos en pro de la afirmación de una civilización católica y en pro de unos valores católicos que la Iglesia, en buena medida, y según ellos, y todos probablemente los que estamos aquí, representa. Cuando nace el PSP es una especie de aldabonazo a la conciencia de la burguesía católica, que es convocada a sumarse a los esfuerzos regeneracionistas de los intelectuales. No hay que olvidar esa palabra porque es una palabra importante en la cual nos debemos mover. Si hablamos del regeneracionismo de Costa o si hablamos del regeneracionismo de la generación del 98, de la generación del 14, también hay un regeneracionismo católico que viene representado por estos movimientos, y que va a tener la expresión más clara y más, exitosa en la figura de Herrera Oria. El problema es que al Partido Social Popular le llega la dictadura de Primo de Rivera, y las dictaduras siempre dividen. Una dictadura que se presentaba como cristiana, pues también dividió a los que pensaban que no había que oponerse a ella o que había que oponerse con cierta debilidad, y por el contrario los que pensaban que había que ir contra un régimen que no aplicaba la idea cristiana de libertad, de fraternidad, puesto que también eran ideas cristianas. Bien, en definitiva, este fracaso del Partido Social Popular está un poco en el origen de lo que yo quiero explicar y lo que estoy explicando ahora del movimiento de Ángel Ayala, del movimiento de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que he visto que ha caído la N ya, y a mí me da pena que haya caído la N, pero bueno, en ese momento habría que recordar que era la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y yo siempre me equivoco cuando hablo de la actual, pues siempre digo la ACNDP, pero bueno, eso debe ser un vicio de historiador y que no se ha reciclado con los estatutos actuales. Entonces, centrándonos un poco en la figura de Ángel Herrera, que tiene como límite para mi historia los años 36, que es el momento en que él desaparece de la vida pública. Este jesuita de capa corta, como decía Azaña, tiene realidades tan importantes como todo el movimiento que encabeza, y a eso hay que atribuirle, Gil Robles. Gil Robles también es una de las figuras importantísimas, injustísimamente tratada por la historiografía española, que también trató de hacer eso, de hacer ese movimiento católico, ese movimiento desde no la militancia monárquica o la militancia republicana, sino de esa especie, ya repetimos la palabra clave, de esa especie de accidentalismo.
no importa la república o no importa la monarquía, con tal de que tenga un código que nosotros decimos. Entonces, cuando nace Acción Nacional, como saben ustedes, rebautizada como Acción Popular, se va adecuando su política a la protección de una serie de valores, entre los cuales está pues la defensa de la familia, la defensa de la religión, la defensa de la Iglesia, una concepción también nacional que pasa por la historia de España y la formación de ciertos valores que también la historia de España ha recogido frente a otros países que no han sido tan explícitos en recoger una tradición cristiana como la propia historia de España. Y bueno, entiendo yo que a muchos no les gustará y por eso la historiografía se divide en torno a esta figura y en torno a la propia figura de Herrera Oria, que para mí suma todos los valores que en este momento nosotros necesitamos. Por eso yo soy un historiador que miro todo desde el presente y no me gusta el historicismo en una conmemoración. Me gusta el historicismo si efectivamente sirve para sacar lecciones para el presente. Entonces, frente a la legislación, frente a la República, dice, bueno, esperemos, puede ser una República que efectivamente respete nuestros valores, defienda nuestros propios principios o nos permite actuar y pues actuaremos conforme a ello. Lo llamativo es que el movimiento se pone mucho más en marcha desde el momento en que la República pues, ha traicionado muchas esperanzas. Pero es que no solo ha traicionado las esperanzas de estos movimientos relacionados con la explicitación de la fe, sino también las esperanzas de Ortega y Gasset, la esperanza de Marañón, etcétera, que ven que la República no era eso, es decir, esa desilusión de la gran esperanza de 1930 que afecta a todos estos intelectuales, entre los cuales yo me gustaría que siempre conviviera Herrera Oria, es decir, pues es una respuesta a eso. No esta especie de, a veces, de sectarismo historiográfico que les cuesta a la gente pensar que Herrera Oria pues, podía tener pues, una visión compatible o alternativa a Marañón, a Jiménez Asúa o a Ortega y Gasset, ¿no? Yo creo que nuestra misión también, quizás en este cincuentenario, es no insistir en el carácter de sectario que puede tener o que nos han dicho que era sectario, sino al contrario, respondía a un deseo de regeneración clarísimo de la política española, ya un deseo de regeneración de España. Y los grandes ejemplos que se ponen de regeneracionistas tenían que estar aumentados y tenían que estar... Habría que añadir claramente la figura y la idea de Ángel Herrera Oria y la figura de Gil Robles y todo este movimiento que tiene su gran expresión en la época de la República y que, como digo, se viene afirmando en el momento en que la República se está desviando. Ángel Herrera está apretando el acelerador, pero sin olvidar que un régimen siempre es accidental, que lo importante son la defensa de unos principios y de unos valores y que, en principio, pues si la República puede enmendar, pues nosotros la apoyaremos. De ahí la gran acción y el gran movimiento que desarrolla Ángel Herrera Oria en algo para mí muy importante, quizás porque yo he sido educado en una fuerte conciencia nacional. Yo tengo una gran conciencia nacional y a Ángel Herrera, yo lo he considerado así, yo creo que despierta de mí la conciencia nacional dormida y esto yo también lo haría valer. Y moviliza una mayoría social paralizada. Y entonces yo creo que este esfuerzo de Ángel Herrera en esta doble vertiente de despertar la conciencia nacional diciendo sois españoles que no tenéis que adscribiros ni a la República ni a la monarquía, pero que tenéis que ser también, sois herederos de una serie de valores que la historia de España ha tenido y que debe reflejar a lo largo de los periodos siguientes. Y segundo, una mayoría social, diríamos, que no ha sido reclamada como yo creo que debía ser ahora para una actividad pública. Es decir, no el lema clásico de los liberales de la Iglesia, la sacristía,
Eso yo creo que se debía acabar. Y Ángel Herrera es la expresión de que eso tiene que haber terminado. Como la sacristía. Es decir, nosotros, si somos católicos, tenemos que hacer que nuestro espíritu y con nuestra idea fermente entre los católicos y no los católicos, entre creyentes y no creyentes. Entonces, para mí, ese es el ejemplo importantísimo que da Herrera Oria y teniendo como base, pues, la revisión de la Constitución. En el momento en que ya tenemos la Constitución de la República, entonces las campañas protagonizadas por Herrera Oria suponen eso. Vamos a estudiar hasta dónde puede llegar nuestra tolerancia. La palabra tolerancia es una palabra, diríamos, ambigua. No se puede tolerar al error, ni se puede tolerar la maldad. Y entonces él mismo habla de eso, hasta dónde debe llegar nuestra transigencia o nuestra intransigencia. Es claro que pues, quedaba tiempo todavía para la tragedia definitiva de 1936, pero yo creo que él puso las bases de una convivencia normal entre los españoles y que quizás en el campo de haber y deber, yo creo que su movimiento, el movimiento de Asociación Católica Nacional de Propagandistas, es un movimiento realmente que ha hecho mucho para España y también, ¿por qué no decirlo? Y lo debemos decir, porque para evitar la tragedia de 1936. Si Gil Robles y todo este movimiento hubiera sido más escuchado, probablemente no hubiéramos llegado a la tragedia de 1936. Y si cuando se crea Renovación Española, como una escisión de este movimiento, muchos protagonistas, compañeros de Herrera Oria, les llama la atención porque pensaban que era un camino para una cierta radicalidad que ellos no representaban. Bueno, pues yo en este momento en el que yo creo, y no seamos ingenuos, estamos en un momento y en una hora grave de España, no solo por la primera impugnación que se da de España en la historia nuestra, que es la impugnación que procede de Cataluña y el golpe de Estado de Cataluña, porque ha habido distintas ideas de España que han convivido y, bueno, se han enfrentado en momentos trágicos como la Guerra Civil, pero ninguno de los contendientes dijo que España no existía. Y ahora se está diciendo que España no existe. Y realmente, a través de estos populismos que no son de raíz española, sino que los vemos también actuar en Francia, en Italia, etcétera, etcétera, yo creo que es el momento de movimientos como el de Herrera Oria, y me perdonen si me convierto, yo trato aquí de poner en movimiento a gente que está movilizada, como son todos los que me están oyendo. Es como cuando en clase el profesor protesta porque no han ido a clase un grupo de alumnos y dice, pues si estamos nosotros aquí, proteste usted a los que están al otro lado de la puerta, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que es un momento importante y yo orientaría esta conmemoración. Las conmemoraciones tienen ese sentido, claro, las conmemoraciones tienen ese sentido. Hay que aprovechar el momento actual para, con el mensaje de Herrera Oria, a ver si nos sirve, y lo que nos sirve del mensaje, que nos sirven muchas cosas, la definición de una serie de valores, la definición de una serie de principios, tratar de que la sociedad los acomode, los respete e incluso que los defienda. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, padre. Soy padre, me suena a mí, pero no, me encanta. Si viene de la boca de un obispo, mucho más. Bueno, pues tiene la palabra Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid. Muchas gracias, querido hermano, señor obispo presidente de la Fundación Pablo VI que nos acoge. Señoras y señores, don Ángel Herrera Oria, el apóstol seglar en Madrid y en toda España, el sucesor de los apóstoles en Málaga y el cardenal de la Santa Iglesia Romana, ha sido calificado, cito, como la voz católica más recia, conspicua, intrépida y mejor timbrada en la España del siglo XX. Totalmente de acuerdo. En las breves palabras que tengo el honor de pronunciar,
ni puedo ni me toca comentar este juicio impresionante sobre el homenajeado hoy. Juicio que don Antonio Montero escribió en el año 2002 en la primera página de la presentación de las obras completas de don Ángel en la BAC. Ni siquiera me hubiera correspondido a mí tomar la palabra, cosa que no hago, sino en representación y por encargo del señor Cardenal Arzobispo de Madrid, quien, como ya se ha dicho, a causa de una molesta afección lumbar, no ha podido hacerlo él mismo como le hubiera gustado hacer, y tenía muchas ganas de hacer, y le transmito sus disculpas y su cordial saludo a todos ustedes. También en su nombre he de señalar y poner de relieve los lazos estrechos que las instituciones que promueven este homenaje al siervo de Dios Ángel Herrera Oria mantienen desde siempre con nuestra querida Archidiócesis de Madrid, en la que vieron la luz y en la que realizan su misión, aunque con un ámbito de proyección, con una proyección de ámbito nacional. Esta vinculación de don Ángel y de sus obras con la Archidiócesis de Madrid se muestra, entre otras cosas de orden más cotidiano, en que el proceso de canonización de don Ángel se abrió precisamente aquí en Madrid, el 20 de noviembre de 1996 por el cardenal arzobispo Rouco Varela, y fue cerrado también aquí, en su fase de instrucción diocesana, por el mismo cardenal el 14 de diciembre de 2010. Y como ustedes saben, la fase romana del proceso, actualmente en curso, fue abierta formalmente con el decreto de validez el año 2012. Tomo pie en esta feliz circunstancia para recordar al comienzo de este año centenario de don Ángel, también con la perspectiva señalada por el padre Cortázar, García de Cortázar, de que los centenarios es conveniente que tengan virtualidad de presente, para señalar que es tal vez la fama de santo que hemos acabado de oír al alcalde de Málaga, la fama de santo y su doctrina sobre la santidad, sea una de las razones principales, y no la principal, por la que no nos parece desencaminado el juicio de Montero. Herrera Oria, la voz católica más recia del siglo XX, en España. En mayo de 1934, y por lo tanto siendo él todavía seglar, don Ángel les decía en un círculo a los propagandistas lo siguiente: no me cansaré de recordar a ustedes que la oración es absolutamente indispensable en nuestras obras, que acción sin oración puede ser perjudicial y que el secreto de los éxitos está en la oración. ¿Cuántas veces se debe a las oraciones de las gentes buenas el éxito de nuestras empresas? Insisto mucho en la necesidad de inculcar a las gentes el que acompañen la acción con la oración y no se entreguen demasiado a aquella, abandonando esta, porque entonces lo habríamos perdido todo. Estos luminosos pensamientos de honda raigambre inaciana, acción y oración, acción y contemplación, ¿qué son sino una llamada a la santidad que a todos es dirigida y que nos hacen también vislumbrar el secreto del mismo don Ángel, el secreto de su portentosa capacidad de acción apostólica? Para don Ángel, cito, la esencia del apostolado está en la caridad, pero la caridad solo será posible al apóstol en tanto en cuanto esté unido con Dios. Ahora bien, esta unión, y cito otra vez, se verifica, la unión con Dios del apóstol, por la abstención del pecado, la mortificación, la oración y los sacramentos.
Esto lo dice don Ángel en un esquema homilético en el que prosigue desenmascarando lo que él llama, citando a Mercier, al cardenal Mercier, la herejía de las obras. Esto parece que está en contra de lo que acabo de decir y de lo que acaba de decir quien me ha precedido en el uso de la palabra, pero creo que verán ustedes que no y saben ustedes que no. La herejía de las obras. Herejía que consiste, dice don Ángel en esta homilía, consiste en proceder prácticamente en empresas sobrenaturales prescindiendo del orden sobrenatural, en olvidarse de la gracia y del Espíritu Santo. De aquí, continúa escribiendo don Ángel, el fetichismo de la estadística, el culto exagerado a la técnica, el falso concepto de la organización apostólica, el abuso de los medios humanos, útiles y en sí excelentes, que han llegado a convertirse casi en fin en sí mismos de ciertas actividades apostólicas. Y él cita el cine, el teatro, el deporte, etc. Podríamos hoy añadir alguno más. Decíamos, llamada universal a la santidad. No sé si este concepto, en cuanto tal, fue empleado por don Ángel. No lo sé. La llamada universal a la santidad. Lo que parece evidente, aun a los que somos poco iniciados en los escritos y en la obra de don Ángel, es que él vivía y predicaba lo que este concepto significa. Vean ustedes esta llamativa convergencia entre don Ángel y la doctrina del Concilio Vaticano II en lo que toca a la definición de la santidad. Según el siervo de Dios, la santidad se expresa en un doble movimiento. Primero, suena un poco duro, pero es literal de él, y de toda la tradición católica. Primero, el desprecio total de sí, de su cuerpo, de su fama, de su honra y de sus obras. Segundo, la entrega total a Cristo, en puro amor a Dios y al prójimo en Dios. Hemos oído cosas contradictorias después de interpretación del concilio en este punto. Pero don Ángel dice exactamente lo que dice el concilio en Lumen Gentium 42, en este punto. Esto que acabo de decir. Para ser santos, continúa don Ángel, debemos purificarnos de nuestra tierra. Agios, santo significa esta etimología que toma de Santo Tomás, agios, age, sin tierra, que se arranca de la tierra, que quita las impurezas de la tierra. Para ser santos debemos purificarnos de nuestra tierra, de nuestro amor propio, para unirnos a Dios. Tenemos que ir matando la vida que procede de nuestra concupiscencia y naturaleza desordenada para esconder nuestra vida en Cristo. Esto está tomado también de otra de sus homilías. ¿Y qué dice el concilio? Y voy terminando. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II cuando describe en qué consiste la santidad a la que todos los bautizados estamos llamados? Obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas, laicos. Porque el concilio lo describe. No solo dice que todos están llamados a la santidad, sino que dice en Lumen Gentium 42 en qué consiste esa santidad de todos, no solo de los curas y de los frailes y de los obispos, sino de todos los bautizados. Verán cómo es asombrosamente casi idéntico a lo que dice don Ángel. Dice el concilio en Lumen Gentium 42. Todos los cristianos, por tanto, están llamados y obligados a atender a la santidad y a la perfección en su propio estado de vida. Todos, pues, han de estar atentos a encauzar rectamente sus afectos, sus deseos, para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de la pobreza evangélica, buscar el amor perfecto, ordenar los deseos. El amor a sí mismo, el amor a las cosas y el amor a Dios. ¿Cómo se ordena todo esto? Detrás de esto está el Padre Ayara y los ejercicios de San Ignacio.
por supuesto. Y también del concilio, y también de esta formulación del concilio. La santidad, según el concilio y según nuestro siervo de Dios, consiste en permanecer en el amor, que es el don principal, alcanzar amor. El amor de Dios que el Espíritu derrama en los corazones de los cristianos, el amor con que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por Él. Lumen Gentium 42. Termino. Que se promueva el deseo de la santidad en toda la Iglesia es la finalidad que persigue el Papa en su reciente exhortación apostólica Gaudete et exultate. Alegraos y regocijaos cuando os insulten y os persigan por mi causa. Este es el título y la frase que el Papa ha elegido para esta preciosa exhortación apostólica. Una figura como la de Don Ángel, no solo por su doctrina, sino por su práctica, esa voz católica tan recia de nuestro tiempo, por su aspiración a la santidad, es sin duda un gran estímulo para nuestra Iglesia en Madrid, para la Iglesia en general, en esa indisociable misión del apostolado, de la conciencia social que va necesariamente unida a la santificación de cada bautizado. ¿No es posible una regeneración auténtica de la sociedad si cada uno de los que están empeñados en la obra apostólica y en la obra social no están en la regeneración que se ha de hacer en su alma, comenzada ya en el bautismo, pero realizada en la vida ordinaria de oración, de ascesis y de participación en la vida de la Iglesia ordinaria, para todos? Esta figura de Don Ángel, de este siervo de Dios, será aún más atractiva y valiosa con este fin cuando, si Dios quiere, lo veamos pronto reconocido como santo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Antonio, y tiene la palabra don Carlos Romero Caramelo, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Muchas gracias, señor presidente de la Fundación Pablo VI, querido don Ginés, don Juan Antonio, maestros en periodismo y en historia, Antonio y Fernando, señoras y señores, queridos amigos, mi agradecimiento, en primer lugar, a Jesús Avezuela y a Fernando Lostao, organizadores de esta jornada, y también por la invitación. En 10 minutos que me da la organización, no sé si se puede decir mucho de don Ángel Herrera Oria, pero lo voy a intentar y espero que esto sea un complemento más a lo ya dicho esta tarde aquí. Nos reúne hoy aquí la evocación de un hombre excepcional. Excepcional dentro de la historia de la Iglesia y dentro de la historia de España, pues no somos nosotros los únicos interesados en su persona. No hay un historiador que pueda describir la situación española del siglo XX sin verse obligado a aludir a don Ángel Herrera Oria y a sus obras. Son muchas las perspectivas desde las que se puede analizar su ingente y polifacética obra, como son muchas también las formas de acercarse a su personalidad. Su actuación como laico y como movilizador del laicado, su enraizada espiritualidad, su amor por el prójimo, particularmente por el más desfavorecido, también su amor a España y a la Iglesia, su lealtad a Roma y al sumo pontífice, su rectitud, su sobriedad extrema y su generosidad. Fue consciente de que las injusticias del mundo dificultan la llamada del Evangelio y que hay que actuar para transformar la sociedad, por lo que siempre fue un precursor. Cuando el 18 de noviembre de 1965 el ahora beato y ya muy pronto santo Pablo VI hacía publicar el decreto Apostolica Actuositatem sobre el apostolado de los laicos, el pueblo católico pudo leer con alegría una apelación. Por consiguiente, el Sagrado Concilio ruega encarecidamente en el Señor a todos los laicos que respondan con gozo, con generosidad y corazón dispuesto a la voz de Cristo, que en esta hora invita con más insistencia y al impulso del Espíritu Santo.
sientan los más jóvenes que esta llamada se hace de una manera especial a ellos. Una llamada que ha sido recientemente renovada por el Papa Francisco, recordando en su carta de 19 de marzo de 2016 al cardenal Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, la actualidad del llamamiento. Cuando desde el concilio se efectuó la apelación aludida, la Asociación Católica de Propagandistas pudo verse en ella reflejada, pues en efecto un brillante y joven laico, Ángel Herrera Oria, abogado del Estado, había renunciado desde 1909 a lo mucho que la vida podía ofrecerle para entregarse al apostolado católico. Siguiendo el ejemplo de San Pablo y de San Ignacio, pues fue un jesuita, el padre Ayala, quien había fundado la asociación, entregó su vida a la evangelización de la sociedad, en todos los campos y desde todos los espacios, como pediría el concilio décadas más tarde. Hay una tendencia tendente a idealizar el pasado. Un repaso rápido de los datos de esa etapa no permite visiones excesivamente optimistas. En esas fechas iniciales de la actuación de Ángel Herrera, 1909, el analfabetismo rondaba el 50% de la población. España era un país rotundamente pobre en términos económicos. La educación universitaria estaba regida por patrones laicistas, aún dentro de la contradicción de vivir en un Estado formalmente confesional. En cuanto a la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, había desaparecido en las escuelas desde 1895, siendo además el catolicismo social español muy mejorable, comparado con el brillante desarrollo y la presencia política alcanzados en otros países. Ello por no hablar del posterior proceso radicalmente laicista promovido por la Segunda República, con terribles resultados para la Iglesia. Entre 1930 y 1934 se había pasado de una cifra de 12.800 seminaristas en toda España a 7.400. Se había producido una caída de más del 40%. Ese es el ambiente social en el que actúa el joven laico Ángel Herrera, un trasfondo que es cualquier cosa menos envidiable. Crisis social, política, atraso económico, irrelevancia internacional de España y el catolicismo sufriendo reiteradas presiones que llevaban a una nueva disminución de su presencia, ello aun siendo la religión mayoritaria de los españoles. Ya entonces Herrera y el fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, el padre Ayala, percibieron que se estaba en la hora de los laicos, de modo que se pusieron a trabajar. Ángel Ayala, como buen jesuita, era un seguidor aplicado de los métodos de San Ignacio. Por tanto, seguía estrictamente su modelo: análisis de las dificultades a que hay que enfrentarse, elaboración de un proyecto y selección de los puntos nucleares de actuación, que fueron básicamente la educación, la comunicación y la política. Esta siempre después de preparar previamente el campo para evitar el serio coste de acciones estériles. Pero Ayala trata en sus obras de un elemento central: la selección de las personas apropiadas, algo a lo que dedicará una considerable atención en su obra. ¿Quiénes van a ocuparse de encabezar cada proyecto? Gran problema entonces, ahora y mañana, pero asunto soluble entonces, ahora y siempre, pues Dios da los medios y encamina a las personas. Es Él quien actúa y no niega lo que se le pide para servirle. Y sería en un pequeño núcleo de jóvenes relacionados con la Compañía de Jesús donde encontró el padre Ayala lo que buscaba y a quién buscaba: Ángel Herrera Oria. Nadie podía pensar en esas fechas que tanto el proyecto del jesuita como el hombre que eligió en 1909 iban a tener tanta influencia como para no poderse escribir la historia del catolicismo español del siglo XX sin hacer alusión a ellos. En 1910, un año más tarde de la fundación de la asociación, Canalejas promovía la ley del candado, limitando la creación de órdenes religiosas, paradójica situación dentro de un Estado confesional que evidenciaba la realidad de la situación. Pero ya se ha indicado que bajo la indicación del padre Ayala, un proyecto alentado desde la Nunciatura y bajo la perspectiva del cristianismo social había sido puesto en marcha. Y empezó a manifestarse a través de lo que sería
el buque insignia de la Asociación Católica de Propagandistas durante 20 y tantos años, el diario El Debate, constituyéndose en 1912 la Editorial Católica, que llegaría a contar con los diarios La Verdad de Murcia, Hoy de Badajoz, El Ideal de Granada, El Ideal Gallego, el conocidísimo ya, la Agencia Logos y la revista infantil Jeromín, entre otros. Posteriormente, en 1926, se crearía la Escuela de Periodismo El Debate, primera en España y muestra, una vez más, del carácter precursor de Herrera. En 1917 colaboró en la creación de la Confederación Nacional Católico Agraria, alcanzando 3 años más tarde una afiliación de 600.000 personas, coherente con su acendrada visión social, dada la relevancia del sector agrario en una España aún a niveles muy bajos de industrialización. Importantísima creación sería la que tuvo lugar en 1920 con la aparición de la Confederación de Estudiantes Católicos, en una universidad ampliamente dominada por las tendencias laicistas desde finales del siglo XIX, llegaría a ser una agrupación estudiantil de referencia, tanto en los años 20 como en la República, por su espíritu combativo. Se ha indicado que uno de los necesarios campos de presencia contemplados por el padre Ayala era el de la cultura, y la entidad creada vino a agrupar a no pocos de quienes en el futuro ocuparían cátedras y ministerios. Pero Herrera no tenía una visión de autócrata en lo referente a las obras de la asociación y encontró en Fernando Martín Sánchez al hombre que pondría en marcha la organización estudiantil. Sería precisamente este joven laico quien desde 1935 y hasta 1953 le sucedería como presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Otra de las crisis de la época fue la del sistema político de la Restauración, un régimen agotado por la ineficacia, el fraccionamiento político, las tensiones regionalistas, la guerra de Marruecos, la insatisfacción social y el envejecimiento de una clase política ciega y aferrada al poder y sin recambios a la vista. El sistema daba muestras de senilidad mientras los problemas crecían a su alrededor. En ese momento, jóvenes propagandistas empezaron a comparecer en un espacio que se derrumbaba, colaborando con notable protagonismo en diciembre de 1922 en la creación del Partido Social Popular. Encontramos allí los nombres de José María Gil Robles, Manuel Jiménez Fernández, Federico Salmón o Luis Lucia, antes nombrado por Fernando. 4 futuros ministros durante la República dentro de la CEDA. Ha de recalcarse que entre sus principales aspiraciones se hallaba la desvertebración del caciquismo, la autentificación de la vida política y la aplicación de una amplia política social en una España con notables y vergonzosos espacios de miseria. Pero efectivamente la República vino a crear la necesidad de comparecer en la política y en 1931 se promovió la aplicación del Partido Acción Nacional, más tarde Acción Popular, por el que se presentaría Herrera como candidato en las elecciones de junio de 1931. El resultado fue un fracaso electoral, 6 diputados, y Herrera no resultó elegido por Madrid. Dios le había elegido, sin duda, para misiones más elevadas. No podemos olvidar, aunque sea brevemente, a la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, también nombrada antes. Resulta significativo lo que comenta su biógrafo, José María García Escudero, sobre una exposición efectuada en un círculo de estudios de la asociación. Nuestra acción debe elevarse por encima de la República y de la monarquía. Debe ser netamente católica, buscando en todos los regímenes de gobierno la gloria de Dios y la salvación de las almas. A ello, y bajo su inspiración, se aportó lo que la política requiere y sin la que cualquier esfuerzo político está llamado al fracaso. Experiencia, una base mediática consolidada desde los periódicos de la Editorial Católica y una base de trabajo cultural ya preparada. De nuevo, la trilogía del padre Ayala: educación, medios de comunicación y política. Esta basada en un fuerte pensamiento social. Para consolidar aún más los fundamentos sociales se crearía el Instituto Social Obrero y en el campo de la cultura se fundaría el Centro de Estudios Universitarios, el CEU, en 1933, la Biblioteca Pax en 1935 y más tarde la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Lo que sigue después es otra etapa,
la de un hombre que, como San Ignacio, decide entregarse plenamente a Dios. Estudios en la Universidad Católica de Friburgo, ordenación como sacerdote en julio de 1940 y obispo de Málaga en 1947. Allí volvió a reflejar su fuerte preocupación social con su plan de escuelas capilla en un espacio caracterizado por un terrible analfabetismo y atraso social, mezclado de una tradicional y tremenda insensibilidad hacia las gentes más desfavorecidas. Pero el obispo de Málaga no podía dejar de crear obras, pues estaba en su naturaleza misma. Así, el Instituto Social León XIII, la Escuela de Periodismo de la Iglesia, precursora, una vez más, de las facultades de periodismo, y la Escuela de Ciudadanía Cristiana, aparecida en 1961, por no hablar de su último esfuerzo, plasmado en 1968, el año de su muerte, la Fundación Pablo VI, en la que nos encontramos. El 23 de febrero de 1965 fue creado cardenal de la Iglesia Católica. Pero no se debería pasar por alto un hecho relevante en su biografía: su intervención como obispo de Málaga, participante en las sesiones del Concilio Vaticano II. El 4 de noviembre de 1964 leyó su comunicación en medio de las deliberaciones acerca del esquema sobre la Iglesia en el mundo moderno, donde así se expresó: modestamente propongo que se dé especial importancia a la parte del esquema destinada a la cuestión social, que se redacte en estilo más directo, claro y exhortativo, de modo que llegue fácilmente a colaborar cada uno en su campo para establecer un nuevo orden económico y social, cuya implantación y rápida es ya inevitable, el cual, cristianamente realizado, será el fundamento más firme de la paz y preparará las conciencias del pueblo para recibir y practicar el Evangelio. El esquema no responde, a mi juicio, a lo que el mundo espera del concilio. El mundo ansía oír la voz de los padres conciliares sobre la cuestión de la época, el paso a un nuevo orden social y económico, la llamada cuestión social. El joven laico, preocupado por las graves consecuencias de las desigualdades sociales, volvía a hablar 50 años más tarde, expresándose una vez más en los mismos términos de disconformidad ante la injusticia y la pobreza. De abogado del Estado a cardenal, de joven laico a príncipe de la Iglesia, de desconocido integrante de un grupo juvenil jesuítico a protagonista de la historia de España del siglo XX. Hemos visto que el laicado es esencial para la Iglesia y que no hay nunca nada perdido, aunque tampoco nada definitivamente ganado en este mundo. Como ante las circunstancias adversas no caben el retraimiento ni el pesimismo. Como el cristiano siempre está en un punto de partida y nunca de final. Como, aunque muchas cosas fracasen, otras perviven. Como Dios asiste a quienes le sirven. Y como la maldad, al final, perece ante el lento, lentísimo a veces, pero siempre inexorable triunfo del bien. Pero también como la providencia siempre ofrece al mundo ejemplos de hombres que no dan nada por perdido, y entre tales arquetipos aparece ya para siempre, y aquí hoy, camino de los altares, la figura ya histórica y justamente recordada de Ángel Herrera Oria, un verdadero gigante de la historia de España del siglo XX, un hombre ocupado y preocupado por el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Terminamos ya con una brevísima reflexión por mi parte. Durante estos días, pensando en Herrera y lo que puedo conocer de Herrera, me preguntaba, ¿cuál es el secreto de este hombre? Después de escuchar estas intervenciones de un periodista y discípulo de Herrera, de un historiador, de un obispo, del presidente de la ACDP, ¿cuál es el secreto de Herrera? Yo creo que Monseñor Martínez Camino ya ha apuntado algo importante. Yo creo que el secreto de Herrera es la santidad. Y viendo esto en el horizonte de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, quisiera recordar brevísimamente algún texto de esta exhortación apostólica. Dice el Papa Francisco: no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad.
Cada santo es una misión. Es una expresión bellísima. Cada santo es una misión. Todos que somos vocacionados, que tenemos vocación, tenemos una misión. Y la vocación cristiana es en vista a una misión. El Papa, en algunos números después, en el número 21, dice, citando, «La santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Por lo tanto, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo». Desde el alcalde de Málaga al principio hasta los últimos intervinientes han resaltado esto. La vida de Herrera Oria es una vida de santidad. Su proceso está en Roma, en la fase romana, el proceso de canonización. Por tanto, creo que sería difícil entender la vida de Ángel Herrera si no entendemos esta clave. Podríamos leer del principio al último sus obras completas y no entenderíamos la persona de Ángel Herrera sino desde esta perspectiva de la santidad. Por tanto, esta celebración de los 50 años de la muerte de Herrera Oria, desde mi punto de vista, tienen que servir en primer lugar para dar gracias a Dios. Tiene que ser un agradecimiento merecido a un hombre grande de la Iglesia y de la España del siglo XX. Por tanto, todos los actos que vamos a organizar, tanto en la Fundación Pablo VI como en la Asociación Católica de Propagandistas, tiene que tener este sabor de agradecimiento, de acción de gracias. Pero sería injusto, para honrar la memoria de Herrera, que nos quedáramos solo en la acción de gracias. Creo que la figura de Herrera a los 50 años de su muerte tiene que ser una gran interpelación a los católicos españoles. Y especialmente a esta obra que está marcada no solo por el pensamiento herreriano, sino también por la persona de Herrera Oria. La Fundación Pablo VI y la ACDP. Por eso quisiera muy brevemente destacar algunas cosas del pensamiento, algunos datos del pensamiento de Herrera que creo que pueden ser interpelantes para el católico de hoy. En primer lugar, ese catolicismo de conciencia social que predica y que expresa Herrera, sin lugar a duda que en el corazón del Evangelio está lo social. En el corazón del Evangelio está el pobre, en el corazón del Evangelio está el mundo, en el corazón del Evangelio está el hombre. Por tanto, no sé si podría existir un catolicismo que no fuera social. El Papa en la Evangelii Gaudium habla de la dimensión social de la evangelización. Toda evangelización tiene una dimensión social. Y esto significa que no podemos dejar el Evangelio en la casa cuando salimos a la calle. Y no podemos guardar el Evangelio y la doctrina de la Iglesia cuando estamos en un templo, sino que el Evangelio y la doctrina de la Iglesia son para vivir en la calle y para vivir también en la vida pública. Fijaros lo que dice Herrera Oria. El hombre de la calle es un buen cristiano corriente. Es el hombre de fe, de confianza en la misericordia divina. Es sin duda devoto de la Virgen, reza al Santo Crucifijo, se compadece humana y cristianamente de los necesitados y atribulados, cumple sin ostentación, sin complacencias, sus deberes religiosos esenciales, cumple honradamente con su deber de todos los días, en la oficina, en el taller, en la fábrica, en el negocio, en el trabajo del campo. El hombre de la calle, modesto y humilde, con su trabajo de todos los días, sostiene su familia. Esta es la mente de Ángel Herrera. El Evangelio en la calle, el Evangelio en la vida pública, la Iglesia en la vida pública. Y al fin y al cabo, esto es lo que está en el origen de la acción católica de propagandistas. Esto es lo que está en la mente y en el corazón de Ángel Ayala, que ha encontrado, como decía don Carlos Romero, ha encontrado en Herrera a la persona ideal para llevar a cabo
esta intuición, esta inspiración. Quisiera también destacar otro pensamiento de Herrera que también mi paisano Antonio Alférez resaltaba: la aristocracia del espíritu. Los mejores, los más justos, los más inteligentes, con espíritu evangélico y de servicio a los demás. Me van a permitir que yo traduzca esto quizá libremente, el pensamiento de Herrera, pero creo que no voy muy desencaminado, creo. Cuando habla de la aristocracia del espíritu, está hablando de un liderazgo. Estamos en una sociedad bastante ausente de líderes, y de líderes cristianos. Por tanto, Herrera, cuando habla de la aristocracia de espíritu, los mejores, los más justos, los más inteligentes, con espíritu evangélico y de servicio a los demás, está hablando de un liderazgo moral que tiene el cristiano por el hecho de serlo. Y de un liderazgo moral que se tiene que hacer liderazgo público en los distintos ámbitos o esferas de la vida pública, en la economía, en la cultura, en la comunicación, en la política, en la educación. Por tanto, yo creo que estos 50 años de la muerte de Herrera pueden ser una interpelación y una posibilidad para recobrar o para tener liderazgo evangélico, liderazgo moral en la vida pública. Y todo esto porque si no, no entenderíamos a Herrera Oria, como también sabéis los propagandistas, con un espíritu sobrenatural. La realidad es que muchas veces, desgraciadamente, cuando uno entra en la vida pública, deja su catolicismo aparcado. Esto nunca ha sido así, o no siempre ha sido así. Por tanto, un católico en la vida pública con espíritu sobrenatural. Herrera dice que el drama del hombre contemporáneo, el mayor drama del hombre contemporáneo es la falta de interioridad. Por tanto, cuando piensa en un católico en la vida pública, piensa en un católico con espíritu sobrenatural, con interioridad. Y cito otra vez a Herrera Oria: no practiquéis un evangelio fácil, ostentoso, vacío, superficial, tal vez egoísta y mundano. No practiquéis este evangelio pretendiendo al mismo tiempo pasar por los auténticos discípulos de Jesucristo y los hijos predilectos de la Iglesia. Otro desafío que me parece importante, Herrera Oria, lo han dicho aquí, sobre todo Antonio Alférez, es un profeta de la comunicación. En un contexto pues muy determinado, en un contexto especial, refunda el debate, funda la escuela católica de comunicadores. Y por eso, para el momento actual, Herrera también se convierte en un referente profético para la comunicación de la Iglesia, que tiene que ser también evangélica, audaz, de presencia, de rostros. Y por último, Herrera sigue siendo hoy una llamada y un gran interrogante acerca de la presencia de la Iglesia en la vida pública española. Creo que es una asignatura pendiente y que tenemos que aprobar la asignatura, porque es un llamado del Evangelio, es un llamado de nuestro ser cristiano. Por eso haremos bien, y yo sé que vosotros los que estáis aquí, los que estamos aquí, este interrogante lo llevamos muy dentro del corazón: ¿cómo y desde dónde tenemos que situarnos los católicos hoy en España, la Iglesia española en el contexto actual? Y termino. Voy a terminar con unas palabras que no son mías, son tan elogiosas como la de Monseñor Antonio Montero, en una obra que al menos para mí ha sido el mayor descubrimiento del alma de Ángel Herrera Oria, que es la obra de José Luis Gutiérrez, Maestro de Espíritu. Don José Luis Gutiérrez dice esto de Herrera Oria, con lo que termino. Herrera Oria fue un profundo y consecuente hombre de fe, un genuino creyente a lo Abraham, hombre de hondísima vida interior y de excepcional capacidad organizadora para la acción. Unió su persona, en su carisma institucional y en sus obras, las partes de Marta y María,
La confianza en Dios fue el secreto de su fortaleza. Tuvo siempre en una altísima estima la obediencia, para la cual encontró la virtud de la humildad, fuente inexhausta e insustituible. Quiso servir siempre a la Iglesia católica, con cariño de hijo agradecido, con espíritu de sacrificio y permanente desinterés. Exigente consigo mismo lo fue con sus colaboradores, a los que estimaba y estimulaba con delicadeza y cariño. No supo lo que era el ocio, trabajador incansable, daba todo el tiempo necesario para el estudio analítico de los problemas, pero una vez tomada la decisión, la ejecutaba sin demoras. Odiaba la rutina, fustigaba los residuos eventuales del fariseísmo y quería todos almas de apóstoles entusiastas, no de mercenarios que buscan solo o principalmente el propio provecho. Supo lo que era el éxito y no se envaneció. Conoció también los fracasos y los desengaños, pero no le desanimaron. Pues muchas gracias a todos por vuestra presencia, muchas gracias a los que me acompañan en esta mesa, y comenzamos este año de celebraciones en recuerdo, en memoria del fallecimiento, de la muerte, del paso a la vida eterna del cardenal, del siervo de Dios, cardenal Ángel Herrera Oria. Quisiera resumir con lo que antes he dicho también, que sea un momento de acción de gracias, pero también de interpelación. Muchas gracias. Para que digan que lo avisan, yo tengo muchas cosas. Fernando lo está. Ese que está aquí. Este que está aquí. Está sirve la pieza, secretario de Fernando lo está. Te lo presento ahora. Para gozar. Ah, bueno, que escrito aquí en los tonos. Gracias. Perfecto.